muy bien. Pues primero vamos a dar solución a este primer tema, que es el tema de dinámica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, ya, vamos a entrar a lo que es dinámica, pero para esto yo necesito primero tomar en consideraciones los conceptos de fuerza, ¿ya? Los conceptos de fuerza. Acá vamos a trabajar con fuerza. Bueno, en el curso regular pues vamos a ir entrando a detalles lo que es fuerza, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer una breve explicación. Fuerza es la acción para generar movimiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es esa acción para que un objeto se empiece a mover. Puede ser una cuerda, puede ser un motor, puede ser inclusive hasta la gravedad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a varias características que nos va a presentar la fuerza, vamos a tener diferentes tipos de fuerzas que se presentan en un ejemplo, ¿ya? A ver, entonces como primer punto, tengo que aprender y saber identificar lo que es el peso, ¿de acuerdo? El peso. Recordemos que en varios libros el peso se lo conoce con la letra P, otros lo conocen o lo escriben con la letra W, ¿de acuerdo? Pero ya sea de un autor o de otro autor, la fórmula nunca va a cambiar. ¿Cuál es esa fórmula? Sería pues masa por gravedad. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que recordar cuando me estén hablando de peso. Masa por gravedad. Ahora, aquí hay dos detalles. El primer detalle, las unidades del peso son newtons. ¿Ya? Son newtons. Ahora, sí o sí, tengo que expresar esto en el sistema internacional, que serían en newton. Pero también nos pueden dar en otros tipos de fuerzas. Por ejemplo, kilogramo fuerza, ¿ya? Kilogramo fuerza. También nos pueden presentar en kilopondios, ¿ya? En kps, en otras palabras. Ya, ahora, el factor de conversión para cualquiera de estos dos es el siguiente, ¿ya? Un kilogramo fuerza es equivalente a 9.8 newtons. ¿De acuerdo? Sí, ese es un valor que tenemos que recordar para hacer un factor de conversión en este tema. También tenemos para los kilopondios. Un kilopondio es igual a 9.8 newtons. ¿Sí? Ok, tenemos eso, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿cómo vamos a dibujar nosotros y cómo vamos a representar esto? Pues el peso va a estar relacionado de esta manera, ¿ya? Ok, acá vamos a hacer un objeto que tiene masa. Todo objeto que tiene masa va a tener peso directamente. ¿Cómo va a ser el peso? El peso siempre va a estar dirigido hacia el centro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hacia el centro de la Tierra. En otras palabras, hacia abajo. Y vamos a tener acá masa por gravedad. ¿Qué pasaría si el objeto estaría en un plano inclinado? ¿Qué pasaría si tuviera el objeto en un plano inclinado? ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo el objeto y lo vamos a poner sobre un plano inclinado. Ya. Muy bien. El peso, pues, nunca va a cambiar. ¿A qué me refiero? Siempre va a estar vertical hacia abajo. ¿Ya? Por más que el objeto esté inclinado, va a estar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Va a estar. Muy bien. Entonces, acá ponemos masa por gravedad. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar en este tipo de ejercicios. Si el objeto tiene masa, pues va a tener peso. Y el peso lo vamos a dibujar vertical hacia abajo. ¿De acuerdo? Número 2. Aplicando la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, que sería la ley de la fuerza y acción, de la acción y reacción, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que saber es de que esta fuerza del peso va a generar una reacción y esa reacción será conocido con la normal. ¿De acuerdo? Ahora, la normal se lo conoce con la letra N y no tiene fórmula, ¿ya? No tiene fórmula, pero podemos determinar y hay veces vamos a tener que hacer algunos análisis extras para encontrar la normal, aunque no suele ser que nos pidan mucho la norma.
¿ya? Entonces, no es tan importante, pero eso sí, tenemos que aprender a dibujar la normal, eso sí, es muy importante aprender a graficar la normal en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a dibujar otra vuelta, un objeto, una mesa, ¿ya? Entonces, acá yo voy a dibujar lo que es un objeto que está encima de este bloque, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Todo objeto que tiene masa va a tener peso y el peso pues va a dirigirse hacia abajo, ¿no? Ahora, la normal es justo la reacción que genera el cuerpo con la superficie y siempre va a ser de una manera perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que va a formar un ángulo recto de 90 grados. En otras palabras, puede ser formando una letra L con el suelo. ¿De acuerdo? Entonces acá me voy a poner esto para que tengan en consideración siempre con el suelo. ¿Ya? Algo muy importante a tener en cuenta acá es que si yo tengo un objeto que no está en contacto con el suelo, pues es sencillo, no tiene normal. ¿De acuerdo? ¿Sí? No va a tener normal. Entonces sí o sí tiene que estar en contacto. ¿Ya? Sí o sí tiene que estar en contacto. Ahora, si yo tengo un plano inclinado, la solución es sencilla. La normal pues va a estar formando con el suelo, que sería este por acá, un ángulo de 90 grados. Hacia acá, hacia, así inclinado va a ser la normal. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta eso. Siempre va a formar un ángulo de 90 grados. De 90 grados va a estar formando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, esa sería la gráfica de la normal. La gráfica de la normal. Vamos a continuar. Lo siguiente que necesito aprender a graficar es la tensión. ¿Sí? Número 3. Vamos a graficar la tensión. Bueno, la tensión es sencillo, porque la tensión se genera cuando hay cuerdas. ¿Ya? Entonces, cuando tú veas cuerdas o cadenas o pitas, parecido, pues ahí es donde tú vas a tener tensión. ¿Ya? Entonces, a ver, nos vamos a graficar acá un objeto. A ver, acá nos vamos a graficar un objeto. Ahí está. Y, ay, perdón, vamos a corregir eso. Ya, ok. Y acá pues vamos a tener algo muy importante. Cuando un objeto está siendo jalado con una cuerda, ¿ya? Y acá, digamos, vamos a poner una polea hacia abajo. En la cuerda va a estar la tensión, ¿ya? La tensión va a estar sobre la cuerda, pero siempre va a salir del objeto. ¿A qué me refiero? Nunca va a estar entrando hacia el bloque, la tensión. Siempre va a salir. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que dibujar hacia afuera del bloque. Y ahí yo tendría la tensión. ¿Cuándo hay tensión? Cuando yo vea cuerdas. ¿Sí? Cuando yo vea cuerdas. Directamente eso. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, esa sería la primera parte. ¿Ya? Esa sería la primera. Acá tenemos este ejercicio. Dice, calcule la magnitud de la aceleración. Bueno, normalmente en estos ejercicios de dinámica siempre nos van a pedir la aceleración, ¿ya? Siempre nos van a ir pidiendo la aceleración. Entonces, lo que vamos a tener que encontrar es resolviendo con un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? La aceleración es lo que me pide del sistema. Entonces, cuando tú veas bloques y donde te pidan aceleración, lo primero que tienes que ir haciendo, y acá nos vamos a poner, el paso número 1. El paso número 1 es conocido como diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces ahí, diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Ok, muy bien. A ver, en el diagrama de cuerpo libre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer para cada cuerpo. En otras palabras, este es el primer bloque. Acá yo le tengo que hacer el primer diagrama de cuerpo libre. Y acá, por separado, a este segundo cuerpo también le tengo que hacer diagrama de cuerpo libre. ¿Ya?
Perfecto, muy bien. Entonces, vamos con esto. Voy a comenzar para la masa 1. ¿Ya? Vamos a comenzar para la masa 1. Entonces, a ver, acá yo digo, para la masa 1, lo primero que voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre y tengo que graficar el plano cartesiano, ¿ya? El plano cartesiano. Entonces, acá vamos a dibujar el eje X. Ahí está. Y por acá vamos a dibujar el eje Y. ¿De acuerdo? Ya. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo se debe de realizar un buen diagrama de cuerpo libre? ¿Ya? ¿Cómo se debe de resolver de esta manera? Este es el eje X y este es el eje Y. Se lo tiene que hacer de la siguiente manera. El eje X siempre tiene que coincidir con el suelo, ¿ya? Entonces, este eje X, chicos, siempre tiene que coincidir ¿con quién? Con el suelo, ¿ya? Siempre lo vamos a hacer coincidir. Pregunta, para esta gráfica, acá, en este objeto que yo tengo por acá, ¿puede ser escrito el diagrama de cuerpo libre de esta manera, así como lo he dibujado? No, porque el suelo está inclinado, ¿no ve? Entonces tendría que dibujar el eje X por acá, este tendría que ser el eje X y el eje Y por acá tendría que ir, ¿no ve? Y este tendría que ser el eje Y. Entonces mi diagrama lo tengo que voltear, ¿ya? Lo tengo que voltear. Perfecto, muy bien. Entonces yo voy a voltear este diagrama, ¿ya? Lo vamos a voltear. Acá voy a agarrar un poquito y lo voy a inclinar. ¿Por qué lo estoy inclinando? Eso que quiero que se entienda muy bien. Lo estoy inclinando porque eso tiene que coincidir con el suelo, ¿ya? Y miren que acá el suelo es pues inclinado para la masa 1, es inclinado, por lo tanto, sí o sí tengo que hacerlo inclinado también el eje X, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, muy bien, hasta acá ya estamos, ¿no ve? Entendimos por qué lo estoy inclinando. Ahora, para la masa 2, acá al ladito me voy a poner para la masa número 2. Para la masa número 2, lo mismo, el eje cartesiano, pero vean que este bloque, el bloque 2, no tiene inclinación, sino es horizontal, ¿no? Entonces el eje X va a venir así, normal, como lo conocemos. No va a cambiar. Entonces todo depende. Ahora, pero cuidado que quieran decir, ¿no? Este eje X es como una ayuda, tiene que estar sobre el eje del suelo. Pero ¿qué pasa si no tengo suelo? ¿No? ¿Qué pasa si no tengo suelo? Entonces, si no tengo suelo, tengo que orientar de una manera tradicional, o sea, como lo estoy haciendo ahora. ¿De acuerdo? El eje X por acá y por acá el eje Y. ¿Sí? Muy bien. Listo. Perfecto. Hasta acá. ¿Alguna duda, alguna consulta con lo que es diagramas de cuerpo libre, los ejes? Estamos, ¿no ve? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Perfecto. Recuerden, el título lo voy a gozar, ¿ya? El título lo voy a ir gozando, por acá lo voy a ir gozando, eso ya lo tenemos entendido. Recuerden que tengo que graficar todas las fuerzas que hemos conocido. Por ejemplo, el peso, ya sabemos cómo tengo que dibujar el peso, también cómo tengo que dibujar la normal, también la tensión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estos tres primeramente. Vamos a ver si tiene esdozamiento. No tiene esdozamiento, ¿no? Entonces, lo vamos a dibujar de esta manera. Número 1, vamos a graficar el peso. Para este bloque, para la masa 1, tiene una inclinación, ¿no ve? Entonces, el peso siempre va a ser dirigido hacia abajo, vertical, siempre va a estar vertical. Entonces, eso lo tengo que dibujar yo acá, ¿ya? Eso lo tengo que dibujar por acá. Entonces, vamos dibujando el peso. Miren, acá está el plano cartesiano, ¿ya? Este es el plano cartesiano. Hago coincidir acá en el eje hacia abajo el peso vertical,
¿Ya? Entonces vamos dibujando hacia abajo el peso. Y se acuerdan, la fórmula del peso pues es masa por gravedad. Ahora, un truquito. Este es un truco que te hace fácil la dirección del peso. Acá al ladito lo voy a dibujar. Este es el eje X, este es el eje Y, ¿ya? Y el peso está direccionado hacia abajo. Bueno, ahora, pero no sé con qué ángulo está por acá. No sé cuánto es el ángulo acá o en el otro lado, no sé cuánto es el ángulo que está acá de verde. No conozco. Y justo es este ángulo que está por acá, el ángulo tita que dice el ejercicio es de 30, ¿no ve? Acá dice que es de 30. Entonces, es sencillo dibujar la gráfica acá. Tú agarras el ejercicio y lo partes a la mitad. ¿Hacia dónde está el ángulo? ¿Hacia la parte de la izquierda o hacia la parte de la derecha? Fácil la solución, el ángulo está a la izquierda, ¿no ven? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, lo vas a dibujar al otro lado, al lado de la derecha. O sea, es el opuesto. Es el opuesto. ¿Ya? Otro tipo de ejercicio. ¿Qué tal si el ángulo está al lado izquierdo de la gráfica? En el diagrama de cuerpo libre lo vas a poner al lado derecho, o sea, al otro lado, invertido es. ¿De acuerdo? ¿Ya? Solamente es eso. Entonces, acá tú tienes tu gráfica, el ángulo está hacia el lado izquierdo. En el diagrama de cuerpo libre, al otro lado, al lado derecho lo vas a dibujar. ¿De acuerdo? Entonces, acá vendría el ángulo tita. ¿Ya? Eso sería. Entonces, yo voy a dibujarlo de esa manera. Miren, acá yo tengo mi diagrama de cuerpo libre y hemos visto que el ángulo está acá a la parte de la izquierda. Por lo tanto, yo necesito poner este ángulo en la derecha. ¿Ya? Necesito poner esto en la derecha. Entonces, por acá va a aparecer el ángulo tita, que los desplazaré por su valor numérico. ¿No ve? Acá me dice tita. ¿Cuánto es tita? ¿Dónde está? Acá está. 30 grados, ¿no? Entonces voy poniendo por acá 30 grados. Voy poniendo 30 grados. Muy bien, listo. Ya está, le pongo un check, ya está dibujado lo que es el peso. Ahora tengo que ir con la normal. Recordemos, ¿cómo era la normal? La normal era la aplicación de la tercera ley de Newton. La acción lo hace el peso, pero va a haber una reacción que es conocido como la normal. ¿Qué características tiene la normal? Que es pues, perpendicular al plano. ¿Sí? Si el suelo está inclinado, un ángulo de 90 grados, acá es un ángulo de 90 grados y ahí sale la normal. Para que se nos haga bien fácil, miren, es como una letra T. Sobre el suelo pones la parte superior de la T y hacia formando un ángulo de 90 grados hacia este lado, en diagonal, tendrías la normal. ¿De acuerdo? Entonces, yo tendría de esa manera. Otro tip, otro consejo, la normal siempre va a estar en el eje Y. ¿De acuerdo? Es otro tip también para que te pueda ayudar con la resolución, formando un ángulo de 90 grados. ¿No ve? Listo. Entonces ya está. Dibujamos la tensión. Ahora tenemos que ir, la normal. Ahora vámonos con la tensión, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué era la tensión? La tensión es cuando había cuerdas, ¿sí? Y la tensión es una fuerza que está sobre la cuerda, ¿no ven? Sobre la cuerda está. Entonces, si la cuerda está inclinada, la tensión también va a estar inclinada. ¿Dónde está la tensión en mi ejercicio? Sobre la cuerda que tengo por acá inclinada. Y justo esto es coincidente con el eje X. ¿Sí? Siempre va a coincidir. Entonces, acá vamos a tener la tensión. Bueno, a ver, acá un poquito más grueso lo vamos a poner, la tensión. ¿Ya? Yo lo voy a dibujar de esta manera. Acá yo tengo la tensión. Perfecto. Muy bien, ahí está la tensión. Acá me he olvidado poner la normal. Voy poniendo la normal. Listo, chicos. Nada más. ¿Qué tal? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Y hemos hecho las 3 fuerzas. Bueno, más adelante, en ejercicios más completos, tengo que aumentar 2 fuerzas más. Uno que es la fuerza de fricción, ¿ya? Es la fuerza de fricción. Y otro es la fuerza de rozamiento.
rozamiento. Pero bueno, como estamos iniciando y estamos haciendo un recordatorio, pues primero vamos a ir con estas tres. Pero recuerden que más adelante hay que aumentarle la fricción y rozamiento. Y acá me estoy olvidando, resorte. Rara vez entra un resorte, pero puede entrar, ¿ya? También se puede hacer con lo que son resortes. Entonces, eso es a futuro. Ahorita solamente estamos con estos tres, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Ese sería el primer paso. A ver, ahora vamos a dibujar las fuerzas que existen para la masa 2, ¿ya? Para la masa 2. Bueno, a ver, para que se nos haga bien fácil, voy a dibujar el bloque 2. El bloque 2 acá estaba y tenía una cuerda, ¿no ve? Una cuerda acá arriba. ¿Ya? Y después se estaba conectando en este lado y ya, con eso desaparece. ¿Sí? Con eso ya está acá y esta es la mesa. ¿No ven? Ya, muy bien. Perfecto. Listo, vamos a tener eso. Bueno, entonces miren, observen muy bien. Acá yo tengo el bloque, entonces lo primero que tengo que ver y revisar otra vuelta es esta lista que tengo acá de color lila. Tengo que dibujar el peso para el bloque 2. ¿Ya? Miren que el bloque 2 está por acá, está colgado, pero eso no quiere decir que no tiene peso. Más al contrario, todo objeto que tenga masa, porque acá me está dando la masa, sí o sí tiene peso. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, vamos a dibujar el peso. Y ya sabemos que el peso siempre va a ser vertical hacia abajo. Entonces acá dibujamos vertical hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vertical. Viene peso vertical hacia abajo. Ahí está. Ahora, vamos a continuar. Ya tengo lo que es el peso. Le ponemos un check. Ahora vamos para la normal. ¿Qué dijimos con respecto a la normal? La normal existe, esta normal, cuando tiene contacto con el suelo. Pregunta, este ejercicio, ¿la masa 2 tiene contacto con el suelo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Tiene o no tiene contacto con el suelo? No tiene contacto con el suelo, está colgando, prácticamente está en el aire, ¿no ve? Entonces es bien sencillo. Si no está tocándose con el suelo, ¿va a tener normal? No, no va a tener normal. Entonces, para este ejercicio del bloque 2 no hay normal. No hay normal. ¿Ya? Y eso que quiero que se quede bien claro. ¿Cuándo va a haber normal? Cuando esté en contacto con el suelo. O también cuando esté en contacto con la pared. ¿Ya? El suelo o la pared. Pero en este caso podemos observar que este bloque está pues colgado, por lo tanto no va a tener normal, ¿ya? Qué bien. Solo me voy a enfocar ahora en el número 3, que sería ¿qué? La tensión. ¿Qué hemos dicho? La tensión es cuando está sobre la cuerda, ¿no? Cuando está sobre una cuerda. ¿Acá tengo la cuerda? Claro que sí, la cuerda está acá, por lo tanto la tensión estaría hacia arriba. Pero pregunta, ¿la tensión será la misma que la tensión en el bloque 1? Claro que sí, va a ser la misma. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. ¿Ya? Cuando tú veas que la misma cuerda se une para la masa 2 y para la masa 1, los dos tienen la misma tensión. ¿Ya? ¿Sí? Ok, entonces acá pues va a ser una tensión T. Una tensión T. Y obviamente hacia arriba porque tiene que salir del objeto, ¿no? ¿Sí? Tiene que salir del objeto. Listo. Ok. Nada más. Ahí está. Los dos diagramas del cuerpo libre para las dos masas. Para las dos masas. Masa 1 es el diagrama de cuerpo libre y masa 2 este. Ahora un detalle. Todas las fuerzas tienen que estar pues descompuestas en los ejes X y Y. Aquí no hay ninguna fuerza que esté en el medio con un ángulo, ¿no ve? Entonces, me voy a saltar a la masa 1. Me voy a saltar a la masa 1. Vámonos para la masa 1. A ver, miren que en la masa número 1 yo tengo un ángulo que es justo este del peso. Ese del peso. No tienes que tener una fuerza que está con un ángulo. ¿Qué lo tengo que hacer? Lo tengo que descomponer, o sea, tengo que proyectar
esto sobre el eje Y, que es este lado, y tengo que proyectar sobre el eje X. ¿Ya? Ahora, el truquito para hacerlo rápido esto es el siguiente, y se van a memorizar. ¿Ya? Voy a proyectar este peso hacia el eje Y. Primero voy a hacer hacia el eje Y, ¿ya? Y lo voy a poner de acá hasta acá. Y tengo un nuevo vectorcito. ¿Ya? Ahí está. Ok. Este vector que yo tengo por acá va a ser pues el vector masa gravedad porque viene del mismo que está en el medio, pero el detalle es que va a ser por el coseno de 30 grados. ¿De cómo sabe que es el coseno de 30 grados, no? Miren el truquito. Este es el truquito. ¿Cómo ustedes van a identificar si es el coseno o es el seno? Miren que cuando tú has proyectado este vector al eje Y, se ha formado un triángulo. Y dentro del triángulo, ¿qué tienes? Tienes un ángulo, ¿no ve? A ver, otra vuelta, miren. Acá yo tengo el bloque o la fuerza y lo voy a proyectar hacia el eje Y. Lo voy a proyectar hacia el eje Y. Por lo tanto, se está formando, ¿qué? Se está formando un triángulo, ¿no ven? Y ahí está, estoy pintando el triángulo. ¿De acuerdo? Ahora, lo único que te tienes que fijar es dentro del triángulo. Te preguntas, ¿está con o sin ángulo? Entonces, la solución es sencilla. Cuando está con ángulo, lo que tú vas a utilizar es la función coseno. Coseno del ángulo tita. ¿Ya? Ok, permítanme, esto lo voy a corregir con una mejor letra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se entendió? Cuando está con ángulo, ¿qué vamos a poner? La función coseno del ángulo. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿cómo va para el otro lado? ¿Ya? Vean muy bien, ¿cómo va para el otro lado? Este vector del peso lo voy a descomponer también en el eje Y. Ahí está. Lo descompongo en el eje Y y acá voy a tener otra fuerza. ¿Ya? Muy bien, listo. Y la fuerza que va a ser acá en el eje Y, pues va a ser masa por gravedad porque es del peso. Y el detalle es el siguiente. En este otro lado del triángulo, vean este triángulo celeste, está sin ángulo. ¿Sí? Acá en este de acá, está sin ángulo. ¿Ya? Ahí, bueno, perdón, esto lo voy a dar decode para que me alcance la letra. Sin ángulo, está sin ángulo. Por lo tanto, si está sin ángulo, ¿qué función trigonométrica lo voy a utilizar? La función seno de tita. ¿De acuerdo? ¿Sí? Función seno de tita. Entonces, esa es la clave. Miren, acá va a ser pues masa gravedad por el seno de ¿cuánto es ese ángulo? 30 grados. Listo. Esa es la forma de identificar si va a ser coseno o seno. ¿Se entendió el truquito? Sencillo, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo esta descomposición? ¿Por qué estoy descomponiendo esta fuerza y no las demás? Número uno, esta fuerza lo descompongo porque tiene ángulo. ¿Sí? Número dos, lo descompongo porque no puedo trabajar con esto si no está proyectado en los ejes. Sí o sí necesito trabajar sobre el eje X o sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Sí, sí o sí. Porque eso no lo he hecho en la segunda, o en el segundo bloque. Porque no hay un ángulo, ¿no ve? No hay por ningún lado una fuerza con un ángulo. Por eso no lo he hecho. Entonces, ese es el trabajito extra que hay que hacer. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ya vamos a terminar. Ya, esto ahorita en 2 patadas ya sale. Ese sería el paso número 1. Todo esto es el diagrama de cuerpo libre. Ay, no, es muy largo, ¿no? No, son muchas consideraciones. Bueno, cuando uno ya tiene la práctica suficiente, esto lo hace en menos de 2 minutos. ¿De acuerdo? Esos ejercicios salen en menos de 2 minutos y están pensados así. ¿Ya? Entonces se puede, no es que no. ¿Ya? Se puede, no es que no. Los alumnos anteriores que han pasado por la institución y que han pasado clases, pues lo han podido resolver, ¿no? Porque es sencillo. Pero la clave es eso. Ir practicando,
Como han visto, tengo que saber dibujar bien, ¿no? Definir bien los conceptos. Entonces, es lo que tenemos que ir practicando nosotros acá. Ok, continuaremos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Me tengo que fijar, paso número 2, el movimiento. Ahí está. Paso número 2, ¿qué es? Es pues el movimiento. ¿Hacia dónde se mueve el movimiento? ¿A qué se refiere con el movimiento, muchachos? Se refiere en dónde va a estar la aceleración. Recuerden que movimiento para nosotros es en dinámica aceleración. ¿Dónde está la aceleración? Ahí va a estar el movimiento. Entonces, yo agarro mi gráfica. Este es el bloque y este es el otro bloque. Solo por deducción, el primer bloque tiene una masa de 30 kilogramos, ¿ya? Y este tiene una masa de 20 kilogramos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, yo necesito saber hacia dónde se va a mover. Pregunta. Este sistema, lo voy a borrar esto ahorita y lo voy a copiar acá. Ya, a ver, permítanme. Esto lo voy a copiar porque quiero copiar y quiero trabajar acá. La clave es saber identificar esto. Recortar. A ver, permítanme. Solo quiero la gráfica. Solo quiero la gráfica. Perfecto. Muy bien. Ahí está la gráfica. Un poquito más grande lo voy a hacer la gráfica. Ya. Ok, muy bien. Listo. Quiero que pongamos en tela esto. La masa 1 es de 30 kilogramos y la masa 2 es de 20 kilogramos. Ok, si yo este sistema lo dejo así, al aire libre, lo dejo suelto, ¿dónde creen que se va a mover? Primera opción, la masa número 1 va a bajar, va a ir hacia abajo. Por lo tanto, la masa 2, como está sujetada con la cuerda, va a subir. Esa sería la primera opción. La segunda opción, la masa 2 va a ser mucho mayor peso, por lo tanto va a bajar. Como está conectado con la cuerda, va a ocasionar que la masa 1 lo jalemos hacia ¿dónde? Hacia arriba. ¿No ven? ¿Sí? Entonces, ¿cuál opción va a ser? A ver, masa 1. ¿Hacia dónde va a ir? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La masa 1, como es pesado, miren que vale 30 kilogramos y la masa 2 vale solo 20. Obviamente el más pesado es la masa 1, ¿no ve? Por lo tanto, esta masa 1 va a empezar a ejercer mayor peso hacia abajo. Por lo tanto, va a ir hacia abajo y la masa 2 va a ir hacia arriba. Entonces, el movimiento es el siguiente. ¿Ya? El movimiento es el siguiente. Voy a borrarme eso de los pesos. Ya sé eso. Este objeto, bloque 1, va a moverse hacia ¿dónde? Va a moverse hacia abajo. Va a moverse hacia abajo. Y hacia abajo voy a tener la aceleración. Mientras que el bloque 2 se va a ir hacia ¿dónde? Hacia arriba. ¿Ya? Bloque 2 se va a ir hacia arriba. Perfecto, hacia arriba va a estar la aceleración. Listo. Una vez que ya está definido, solo me interesa todas las fuerzas que estén en este eje. Todas las fuerzas que estén sobre el eje X. ¿Te interesan las fuerzas que están en el eje Y? Lo que está de color café nos va a interesar. ¿Ya? Entonces solamente voy a poner todas las fuerzas que están sobre el movimiento. ¿A qué me refiero? Todas las fuerzas que estén sobre el eje X. Y si vemos lo que hemos hecho acá arribita, ¿no? ¿Sí? ¿Qué fuerzas tenemos? Acá lo voy a ir pintando de color amarillo. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la tensión y tenemos este peso
por el seno de 30. Todas esas fuerzas van a trabajar en donde, en el eje X. Van a trabajar acá. ¿De acuerdo? Sí, lo van a trabajar en este bloque. Entonces, acá vamos a dibujar todas esas fuerzas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a seleccionar el diagrama de cuerpo libre, solo las fuerzas que nos interesan. ¿Cuáles son las fuerzas que nos interesan? Número 1 es esta fuerza que yo tengo por acá, que lo hemos llamado masa por gravedad multiplicado por el seno de 30 grados. Esta es la fuerza que me interesa. ¿Ya? Este es. Y como está en el mismo sentido que la aceleración, porque la aceleración está yendo en este sentido y esta fuerza también está en el mismo sentido, miren que la flecha apunta igualito, ¿ya? Por lo tanto, esto de acá pues va a ser positivo, porque apunta a la misma dirección de la aceleración, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque apunta a la misma dirección. Mientras tanto que yo tengo por acá la tensión, acabo de dibujar la tensión, ¿ya? Ahí está la tensión, está apuntando hacia arriba, así está en la gráfica, ¿no? Pueden ver ahí arriba, así está en la gráfica, entonces la tensión está por acá. Esta tensión está en sentido contrario a la aceleración, por lo tanto va a ser negativo, porque es contrario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora voy a la masa 2. Vamos a la masa 2. Miren, la masa 2 tiene este movimiento. Solamente sube, ¿sí? O sea, tiene movimiento en el eje Y. ¿Ya? Tiene movimiento en el eje. ¿Qué quiere decir? Que en el eje X no va ni a la izquierda, no va a la izquierda, ni tampoco a la derecha. Entonces, no me interesa nada lo que está a la izquierda y no me interesa nada de lo que está a la derecha. ¿Ya? Es lo mismo que he hecho en el bloque 1. Miren que la tensión o la normal que tenía acá arriba y el otro peso que tenía acá arriba no le he tomado en consideración porque no se mueve sobre el eje Y, se mueve sobre el eje X. Entonces, esas nomás son las que me interesan. ¿Ya? Solo me interesa la tensión y este vector de fuerza. ¿De acuerdo? Acá va a ser lo mismo. Solo me interesa en el eje Y. En el eje Y yo tengo para la masa 2 la tensión. Ahí voy poniendo la tensión. Pero ahora miren, esta tensión, acá, esta tensión que tengo por acá, está en el mismo sentido que la aceleración. ¿Y qué hemos dicho? Si está en el mismo sentido que la aceleración, pues va a ser positivo. ¿De acuerdo? Ahora, acá yo tengo otro vectorcito que está pues hacia abajo, negativo sería. Y este sería pues el peso, ¿no ven? Este sería el peso, la masa 2 por la gravedad. Serían estas dos fuerzas las que voy a utilizar, la tensión y el peso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, ahí está. Este es el diagrama que tengo que hacer. Aprendo a resolver bien esto, o sea, aprendo a dibujar solo estas fuerzas, donde está la aceleración. Ojo, la clave es encontrar esta aceleración, ¿ya? Y esto se resuelve directamente haciendo la sumatoria de fuerzas, ¿ya? Haciendo la sumatoria de fuerzas que va a ser igual a la masa por la aceleración. Vamos a sumar todas las fuerzas con su propio signo. Miren, acá primero yo tengo pues positivo masa, gravedad, masa 1, ¿no? Por el seno de 30 menos la tensión, miren, esto estoy copiando acá y este de acá lo estoy copiando acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más tengo? Tengo el otro lado que sería pues tensión positivo y masa gravedad negativo porque está pues en sentido contrario. Entonces, más la tensión menos la masa 2 por la gravedad. Eso es igual a la masa total por la aceleración. Y justo esta es la aceleración que yo quiero encontrar. ¿No ven? Esta aceleración yo quiero encontrar y despejar.
Algo que siempre va a pasar en estos ejercicios es que la tensión se va a eliminar. Si no se elimina, algo has hecho mal. ¿Ya? Entonces tienes que revisar. Siempre se tiene que eliminar. Mira, ¿qué nos está quedando? Me está quedando masa 1 gravedad por el seno de 30 menos la masa 2 gravedad, que sería igual a la masa total. La masa total es masa 1 más la masa 2 por la aceleración. Quiero despejar yo la aceleración, chicos. Por lo tanto, esto que está multiplicando al otro miembro, ¿cómo se iría? A dividir, ¿no ve? Entonces, la aceleración es igual a la masa 1, gravedad, por el seno de 30 grados, menos la masa 2, gravedad, todo esto dividido entre la masa 1 más la masa 2. Introducimos todo esto a calculadora. A ver, vamos a identificar la masa 1, ¿cuánto era? Era 30 kilogramos, ¿no ve? 30 kilogramos era la masa 1, la gravedad es 9.81 por el seno de 30 menos 20, que sería la masa 2, por la gravedad 9.81. Todo esto dividido, ¿de acuerdo? Entre la masa 1, que sería pues 30 más 20. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, muy bien. A ver, vamos a agarrar la calculadora. Acá yo tengo la calculadora científica y vamos a poner todo esto en calculadora. Bueno, el modelo que estoy utilizando ahorita es el modelo MS, es la calculadora modelo MS. ¿Ya? Entonces vamos a poner todo esto en calculadora. A ver, paréntesis, tengo que poner 30 por 9.81 por el seno de 30 grados. Menos 20 por 9.81, cierro paréntesis, dividido entre 30 más 20 sería 50. Ok, ahí está, 9.81, eso, seno de 30, está bien, correcto, perfecto, me dio 9,098. Eso, muy bien, perfecto. 0,98, negativo. Pregunta, ¿puede salir aceleraciones negativas? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Pueden o no pueden salir aceleraciones negativas? La respuesta es sí. ¿Y qué significa la aceleración negativa? ¿Ya? Bueno, esto redondeando prácticamente sería 1. Pero bien que nos ha salido ahorita esto. Cuando una aceleración sale con valor negativo, quiere decir pues que no está en el sentido en el cual hemos tomado. ¿A qué se refiere? Se refiere a esto, chicos. Acá. El sistema no se está moviendo hacia la izquierda. Todo este sistema ya no se está moviendo hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que este bloque 1 no se mueve hacia abajo, sino se mueve hacia arriba. Este bloque 2 no está subiendo, está bajando en realidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que quiere decir este signo negativo. El signo negativo, cuando te sale en la aceleración signo negativo, quiere decir que no se va a la izquierda, va a la derecha. Eso significa. ¿Ya? Entonces, simplemente ustedes tienen que tomar el valor numérico y tienen que saber, cuando sale negativo, es pues que va en el otro lado, en el sentido contrario. Entonces, esta masa 2 baja y la masa 1 estaría subiendo. ¿Ya? Lo único nomás que tienen que tomar en cuenta. Entonces, en los ejercicios, ¿qué tengo que marcar como la respuesta correcta? Solo el valor numérico. ¿Ya? Para nosotros el valor numérico sería que la aceleración prácticamente es igual a 1, redondeando, ¿no ve? Unidades le pondremos. La unidad de la aceleración es metros sobre segundo por cada segundo. ¿Ya? Ok, muy bien. Ahí tenemos
la solución, y este es un ejercicio tipo examen. Por eso es así medio largo, medio sufrido esto. ¿Sí? Este es un ejercicio tipo examen, dinámica. Y esto pues hay que hacerlo en la rapidez posible. ¿Pero se puede? Claro que sí, se puede. ¿Ya? No hay ninguna dificultad. Pero ¿qué es el detalle? Necesito aprender bien a armar el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Y número dos, el paso dos, saber dónde está la aceleración, en qué eje, si está en el eje X o está en el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, ¿dudas, consultas?